En esta lección te presentaré la descripción general de los procedimientos que seguimos para planificar una sesión de clase para el tema números racionales. La planificación que te presenté en este módulo se organizó para escolares que cursan cuarto grado de primaria. Se espera que los escolares de este nivel educativo desarrollen las siguientes habilidades numéricas con los números racionales. Es decir, los escolares deben aprender a reconocer cómo y cuándo usar los números racionales. Por ejemplo, para describir información, modelizar y resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. Utilizar el vocabulario propio de los números racionales. Por ejemplo, los nombres numerador y denominador de la notación que se usa para referirse a las fracciones. Comprender y utilizar de forma flexible las representaciones. Por ejemplo, discernir si la representación más adecuada para representar una situación es un modelo físico, uno gráfico o uno simbólico. Detectar y usar relaciones numéricas entre números racionales, es decir, reconocer y generar representaciones equivalentes de un mismo número racional. Percibir la magnitud de los números. Para esto, los escolares tendrán que conocer y aplicar la relación de orden en el conjunto de los números racionales. Realizar cálculos con números racionales, es decir, emplear diferentes procedimientos de acuerdo con la situación que se aborda y decidir si es conveniente dar un valor exacto o un aproximado. Además de las anteriores habilidades, los significados y representaciones de los números racionales que tuvimos en cuenta para orientar nuestra planificación y concretar el objetivo de aprendizaje son los siguientes. Parte todo. Se refiere al concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. Operador, que es el número que expresa una relación multiplicativa sobre una cantidad. Cociente, que es número racional como una porción que resulta de una división entre dos cantidades. Medida, como el número racional que expresa una comparación multiplicativa entre dos cantidades, tomando como unidad una de ellas. Las representaciones de los números racionales que podemos trabajar en la planificación son la representación simbólica y modelos continuos de área y la recta numérica. El objetivo de aprendizaje que concretamos para la planificación es: usa diferentes representaciones de los números racionales para solucionar problemas en contextos cotidianos. Reconocemos que el aprendizaje del número racional es complejo y abarca varios años de formación. Por esa razón, tuvimos en cuenta para la planificación de este módulo una de las dos etapas del aprendizaje del número racional. La etapa en la que se desarrolla la idea de fracción en contextos parte todo, durante los primeros años de la educación primaria. La información anterior nos permitió concretar las expectativas de aprendizaje de nuestra sesión de clase en dos metas. Una vez tuvimos las expectativas de aprendizaje definidas para nuestra planificación, realizamos la revisión de las limitaciones de aprendizaje que deben enfrentar los niños con motivo de estudiar los números racionales. Las limitaciones de aprendizaje relacionadas con el estudio de los números racionales que nos interesó en la planificación son los errores que se producen según el tipo de representación que se utilice para representar las fracciones en el contexto parte todo, continua o discreta, y los errores relacionados con extender el orden de los números naturales a los números racionales. Al tener en cuenta la información sobre los diferentes errores relacionados con el aprendizaje del número racional, concretamos las metas de las tareas de la siguiente manera. La primera, identificar el significado del número racional en una situación problema para representar y justificar su solución y superar errores relacionados con la identificación de la unidad de referencia que interviene en la situación. La segunda meta, representar la interpretación de la relación parte-todo para determinar el orden de las fracciones involucradas en una situación.
y superar errores como partir la unidad en partes desiguales y trasladar el orden de los naturales a los racionales. Encontramos dos tareas para las metas. El análisis de las tareas y la descripción de sus elementos nos permitió identificar las características que favorecían y hacían difícil el alcance de las metas planteadas. La primera tarea describe una situación frecuente en un contexto matemático relacionada con el uso de las fracciones. La segunda tarea resultó más interesante y con más oportunidades de aprendizaje para los escolares. Las modificaciones de los elementos de las tareas permiten que los escolares pongan en juego sus conocimientos previos y se enfrenten a situaciones en las que pueden incurrir en los errores previstos. Por ejemplo, la modificación de la formulación de la tarea relacionada con la primera meta permite otras estrategias de solución al ofrecer nuevas oportunidades para representar la situación en un modelo discreto o uno continuo. También permite que el escolar haga uso de su conocimiento sobre la división y la use para concretar la representación de número racional como fracción, aunque puede incurrir en errores al asumir el cociente de la división como el valor que responde la pregunta de la tarea. La nueva tarea induce al escolar a incurrir en errores relacionados con identificar la unidad de referencia para determinar una partición y su correspondiente representación como fracción. El escolar debe hacer un cambio de unidad para encontrar la respuesta a la pregunta de la tarea. Las modificaciones a algunos elementos de la segunda tarea promueven el uso de diferentes representaciones de los números racionales, representación simbólica y modelos continuos como área y recta numérica. Incluimos el uso de la calculadora en un momento de la tarea en que los escolares pueden verificar sus resultados, provenientes de las comparaciones de las representaciones gráficas y simbólicas. La tarea induce al escolar a incurrir en errores relacionados con el tipo de representación que usa, continuo de área y la recta numérica, y los procedimientos con los que hace una estimación de las cantidades representadas cuando las compara. Por ejemplo, el grupo 1 y 3 reciben la misma cantidad de pizza. Las fracciones representadas en la situación promueven el uso de más de una representación de los números racionales para concretar el orden de los números involucrados en la situación. El uso de la calculadora ayudará a aclarar las dificultades que tengan los escolares con la interpretación de las representaciones. Los cambios realizados a los elementos de las tareas describen una temporalidad clara de las tareas. Definimos diferentes momentos del desarrollo de la sesión de clase, desde la presentación de la tarea hasta los momentos de interacción entre escolares y escolares y el profesor. Destacamos el papel del profesor en los diferentes momentos de interacción, como mediador en los momentos en que los escolares incurren en errores y observan y escuchan las explicaciones de las ayudas y otras estrategias de la solución de la tarea.